Hoy vamos a dar inicio al webinar a cargo de Yerilyn Hernández. Para comentarles un poco sobre ella, tenemos que ella comenzó en Intel como agente de servicio técnico hace aproximadamente 10 años. Desde entonces, ella ha estado trabajando en diversos roles como Duty Monitor, también como técnico en telecomunicaciones. También ella cuenta con un Scrum Master y actualmente ella se desenvuelve como analista de soluciones, donde puede desenvolverse en diferentes proyectos y así puede conocer diversas personas. Asimismo, ella tiene un bachillerato en Ingeniería de Procesos y Calidad, así como diferentes certificaciones, tales como Six Sigma Green Belt, SharePoint Administrator, Agile Safe Practitioner. En este caso vamos a darle la palabra a Yerilyn y bienvenida Yerilyn. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotras. Muchísimas gracias y para mí es un placer poder compartir con todos ustedes un ratito. Ojalá que de mi experiencia laboral podamos tener una buena charla y motivar a más personas a que sigan este rol porque es bastante bonito y bastante enriquecedor. ¿Okay? Si ponen alguna pregunta o así, por favor avísenme para atender consultas y demos inicio. Como mencionaba Laura, yo he sido analista de sistemas por un poquito más de 8 o 10 años con diferentes roles. Hoy lo que les quiero presentar es como un poquito de ese camino que he tenido, definirles desde mi perspectiva qué es un analista de sistemas, cómo se desarrolla la carrera, los proyectos en los que he podido trabajar y cuáles han sido las metas y los logros y mitos y retos que he tenido también en mi camino en una parte tan técnica como es IT. Primero que todo, como analista de sistemas es un rol bastante amplio. Hay diferentes tipos de analistas de sistemas, pero todos siguen una misma guía primordial, que es básicamente guiar la empresa o el grupo en el que uno pertenece para realizar mejoras en procesos, para mejorar servicios, para mejorar software, a través de un análisis de estos. ¿Qué quiere decir? Que cuando a uno le asignan un proyecto y le dicen, ok, Yerilyn, usted necesito que me diga de qué producto o cuál producto es mejor para realizar X, Y, Z función. El rol del analista es, como dice la palabra, analizar diferentes productos, diferentes aplicaciones y dar ese producto que mejor cumple una lista de requerimientos que te da el negocio o el mismo IT. De nosotros depende hacer la investigación técnica, una investigación hasta inclusive un poquito económica de precios, ¿verdad? Que si son productos o aplicaciones que estén con vendedores o suplidores externos o que sea una aplicación interna. Entonces nosotros nos volvemos como detectives, un poco porque se vuelve muy investigativo la parte de usted poder proveer esa información. Como mencionaba, nosotros investigamos y evaluamos, se hacen análisis cortos y beneficios, los costos se sacan. Es muy importante entender que si nos vamos por una guía de un camino para un proyecto, sea la opción más viable o que por lo menos tenga el mejor retorno de inversión para la empresa. Y supervisar todo este proceso. Nosotros vamos muy de la mano con los owners de productos, los dueños de productos, porque
En esta parte nosotros somos como la luz que guía ese proyecto, porque con base a nuestra investigación y a nuestro análisis es lo que se va a dar al departamento de IT para que lo construyan o para que lo implementen. Y nosotros de igual manera durante esa implementación estamos en el proceso porque nos volvemos expertos del proceso.